Hola, con este video vamos a continuar hablando sobre el mediastino. Tuvimos una primera oportunidad de hablar sobre el mediastino, específicamente mediastino superior. Hablamos de las estructuras, bueno, hablamos cómo se delimita el mediastino, de dónde a dónde se considera mediastino, de arriba a abajo y de lado a lado. Hablamos también de cómo se subdividía el mediastino en dos porciones principales y cómo a su vez la porción inferior se subdividía en tres porciones, o sea, en tres mediastinos ubicados de anterior a posterior, teniendo como punto de referencia el pericardio. Así veíamos que tenemos un mediastino anterior, medio y posterior. De eso vamos a hablar en este video. Aunque quiero recalcar que hablamos de muchas estructuras ubicadas en el mediastino superior. Algunas de ellas que solo las encontrábamos específicamente en el lado izquierdo, como el nervio laringeo recurrente y también la arteria intercostal superior. Eran estructuras exclusivas que encontrábamos en el mediastino superior y principalmente en el lado izquierdo. Pero también pues hay otras estructuras pues importantes ubicadas en el mediastino superior y que también tienen una presencia en el mediastino inferior. Más que todo pues relacionado con el mediastino medio, aunque hablamos de una estructura que se ubicaba tanto superior como inferior y que no estaba ubicada en el mediastino medio. Ojalá sepan cuál es porque es pregunta de examen. Entonces pues vamos a seguir hablando en este video pues de el mediastino inferior, pero vamos a ubicarnos en las tres subdivisiones del mediastino inferior. Es decir, vamos a hablar del nivel T4-T5 hacia abajo, hasta llegar pues al opérculo torácico inferior, que esas serían las delimitaciones o los puntos de referencia o los límites superior e inferior del mediastino inferior. Pero pues vamos a hablar pues de cada uno de los mediastinos, de su contenido en el mediastino inferior, o sea, lo que encontramos tanto en el mediastino anterior, medio y posterior. Sin tanto preámbulo, pues comencemos a hablar del mediastino inferior. Ok, entonces pues hablábamos que el mediastino para su estudio necesitábamos pues de un límite T4-T5 que nos lo dividía en uno superior e inferior. Pero ahora vamos a centrarnos a hablar de todo este mediastino, o sea, del mediastino inferior, en el cual pues el pericardio, que es la bolsa o es el mesotelio que envuelve al corazón, nos ayuda nos ayuda pues a delimitar tres mediastinos: uno anterior al pericardio, uno posterior al pericardio y el que ocupa el propio pericardio con su contenido, que es el mediastino medio. Este, que es el que tiene más contenido, pues del que vamos a hablar ahorita, es decir, del mediastino medio. Entonces, vamos a ver pues que el mediastino medio contiene, permítanme un segundo, tengo una duda. Ok, vamos bien. Contiene pues al pericardio, contiene el corazón, contiene el origen de los grandes vasos, llámese esto tronco pulmonar, llámese esto arteria aorta. Dice origen, aunque tenemos que tener en cuenta que los vasos sanguíneos realmente pues ahí culminan, pero lo manejamos con ese término. Y ahí hablamos de las venas pulmonares y por supuesto de las venas cavas. Además, diversos nervios que cursan en esa zona y por supuesto los pequeños vasos, como las coronarias. Hablemos del pericardio. El pericardio pues es un saco fibroso, el cual pues rodea por completo al corazón y también rodea a las raíces de los grandes vasos. Vamos a ver pues que hay dos tipos de pericardio. Un pericardio fibroso, que como dice ahí es un tejido conjuntivo, es un tejido, es una bolsa áspera, dura, gruesa, que es la que envuelve todo el corazón. Pero además al interior vamos a encontrar un pericardio seroso.
Este pericardio seroso se subdivide en una porción parietal, que es la que está en contacto con el pericardio fibroso, y una porción visceral, que es la que está adosada al corazón. Que como cuando veamos la parte de histología del corazón, vamos a ver que esa capa externa del corazón, que se conoce con el epicardio, sí, epicardio, esa es parte o es principalmente esta capa visceral del pericardio seroso. Pero eso lo vamos a ver cuando nos hablen en histología, y aquí también lo vamos a tocar de una u otra forma. Sigamos. Ok. Entonces, pues vamos a hablar pues de que esta que vamos a ver, la más externa, mejor veámoslo aquí. La más externa, esta es el pericardio fibroso, ¿verdad? Perdón, sí. El pericardio fibroso. Este pericardio fibroso, esta es otra literatura, no es la que estamos usando en nuestro libro. Lo que me gusta es que es más didáctico como lo presenta aquí, aunque lo toma de una forma diferente. Por ejemplo, si ya se dieron cuenta, maneja como pericardio fibroseroso, dando a entender que el pericardio fibroso está adosado al pericardio, a la porción parietal del pericardio seroso. Por eso le da el nombre de pericardio fibroseroso. Pero para cuestión, y realmente así es, como ustedes pueden ver aquí. Así es. Pero a manera de estudio, para comprensión, mejor dicho, me gusta más la idea que ubiquemos que hay un pericardio fibroso, que es el que está completamente externo, y luego tenemos un pericardio seroso, el cual presenta dos capas, una parietal adosada al pericardio fibroso y una visceral adosada, o mejor dicho, la capa externa del corazón. Viene a ser la capa que está por encima del miocardio. El miocardio es, o sea, el músculo cardíaco es la porción más voluminosa del corazón. Pero bueno, ubiquémonos en la capa parietal, del pericardio seroso, esta que vemos acá. Entonces, veremos que esta capa parietal, o esta parte del pericardio seroso, que es la capa parietal, recubre la superficie interna del pericardio fibroso, como lo vemos acá. Está adosada, pues, por decir así, manejémoslo así, está adosada, está fundida. Por eso lo maneja con este nombre, como pericardio fibroseroso. Pero tenemos que tener en cuenta que no es las dos capas del seroso, solo es la capa parietal. Ahora, la capa visceral, la capa visceral del pericardio seroso, pues esta es la que se conoce como el epicardio. Esta está completamente adherida al músculo cardíaco. Es en sí, pues, la cubierta externa. Entre ambos vamos a encontrar un espacio entre estas capas del pericardio seroso, y ahí encontraremos una pequeña cantidad de líquido, que esa cámara se llama la cavidad pericárdica, o vendría a ser pues el saco pericárdico. Este es un espacio potencial que permite el movimiento del corazón, es decir, no lo restringe, permite que el corazón lata, como podemos ver en los videos, cómo se mueve el corazón. Entonces, esos movimientos del corazón son gracias a que existe este espacio, y que ese espacio pues también presenta un líquido de lubricación. Ahora, el pericardio fibroso, que es lo externo, pues verdad, es esto que vemos acá. Este pericardio fibroso es en sí pues una bolsa que tiene forma como de un cono, porque como ustedes lo pueden ver, el corazón es más amplio en sus bases y va reduciendo su tamaño hasta llegar al ápex. Y dentro de las bases, que es esta parte de acá, también se incluyen los vasos sanguíneos. Entonces, por eso tiene una forma de cono. La base del pericardio fibroso pues está sobre el diafragma, y además tiene uniones gracias a ligamentos
que le permiten estar fijos al diafragma y también estar fijos al esternón. Estas fibras o estas fijaciones son tipo tendones, son estructuras que recuerdan a los tendones y permiten mantener en la posición al corazón. Eso hace pues que el corazón mantenga, o sea, que tiene movimiento, pero ese movimiento no permite que cambie de posición, o sea, que se mueva de ahí, se mantiene fijo en la cavidad torácica. Además, pues, esta bolsa, el pericardio fibroso, le permite su movilidad, por supuesto, pero también impide su distensibilidad o la distensión cardíaca, o sea, limita la distensión, que es lo que pasa en pacientes que comienzan a tener hipertrofia cardíaca, o sea, el corazón empieza a crecer. Es en sí la capa muscular la que empieza a agarrar tamaño, a aumentar en tamaño, en volumen. El corazón tiende a doler. El paciente tiende a tener dolores compresivos en el tórax. Y es debido a que la capa fibrosa pues está impidiendo que él crezca. Por supuesto, son procesos de adaptación. Pero durante el proceso pues el paciente presenta diferentes sintomatologías. Entonces la capa parietal del pericardio seroso pues esa tiende a continuarse, así como veíamos como la pleura parietal, la pleura pulmonar se continuaba con la pleura visceral y hacía un repliegue en los pedículos, pues aquí pasa lo mismo. Ese repliegue o esa continuidad o el doblez, porque ya decíamos que repliegue es un doblez, ese repliegue se da a nivel de los grandes vasos. A este nivel es donde, digamos, la capa parietal del pericardio seroso da la vuelta y se continúa con el pericardio visceral. Entonces, en ese doblez es que se da pues el origen del saco pericárdico o del espacio pericárdico. Ahora, vamos a ver pues que estas zonas de reflexión del pericardio va a presentar pues dos zonas específicas. Una zona que tiene que ver con las arterias del corazón, estamos hablando de la arteria aorta, y también pues de las venas del corazón, hablando de las cavas y hablando de las pulmonares. Incluyamos en las arterias a las arterias pulmonares también. Entonces son zonas que encontramos espacios que se ubican pues dentro de los repliegues del corazón. Entonces veremos pues que esos repliegues de los que hablamos se llaman senos. Son senos pericárdicos. Ojo, el término seno lo vamos a hablar más adelante también, pero ya tiene que ver con otra cosa. Por eso lleva la denominación de senos. El seno, que tiene que ver con las zonas venosas, estamos aquí, arteriales, son el seno pericardio transverso, es este que vemos acá, seno pericardio transverso. Y luego tenemos el que tiene que ver con las arterias, que es el seno pericardio oblicuo. Estos senos están en la parte posterior del corazón. Ojalá que se entienda esto. Están en la parte posterior del corazón. Estas son zonas de repliegue. Así como veíamos repliegues en las líneas del tórax, donde veíamos la línea esternal, la línea vertebral y la línea costal, que era en el pulmón, aquí las vemos representadas en espacios que se llaman senos. El seno pericardio transverso, que separa las arterias de las venas, y el seno pericardio oblicuo, que lo vemos en la zona de las venas pulmonares del corazón. Entonces son los dos senos, que son espacios importantes en la zona posterior del corazón, pero que tienen que ver con el pericardio. Estas zonas son estos repliegues, por decir así, son importantes, por ejemplo, en los procesos, en las cirugías, de corazón abierto. Son lugares por donde el cirujano puede asir, desagarrar, es un sinónimo,
puede asir el corazón, y reconocer esas zonas le sirven como puntos donde puede introducir los dedos y pues fijar bien el corazón o agarrarlo bien. Eso es un detalle que cuando ustedes vean cirugía pues lo van a entender mejor. Entonces, ahora, importante decir que el pericardio pues está irrigado por ramas de la arteria torácica interna. Ojo, de las ramas arterias torácica interna proviene la irrigación del pericardio, al igual que las pericardiofrénicas, musculofrénica, frénica inferior, y todas pues vienen a ser ramitas de la aorta torácica, algunas de ellas. Además, el drenaje pues lo vamos a ver gracias a la vena ácigos y pues a las venas torácica interna, y por supuesto a las venas frénica superior. Ojo con la frénica inferior. La frénica inferior, que es de las arterias que irrigan el pericardio, la frénica inferior son ramas de la aorta abdominal, ya no son ramas de la aorta torácica. La frénica inferior, ojo, son las primeritas ramas que da la vena aorta abdominal. Luego pues tenemos que los nervios o la inervación del pericardio pues es gracias al nervio vago, nos recordamos del plexo cardíaco, y también pues es inervación de los troncos simpáticos y de los nervios frénicos. La sensibilidad somática, o sea, del dolor pues del pericardio es propia del pericardio parietal, y esta es gracias a inervaciones somáticas del nervio frénico, no del nervio vago. Entonces, esa inervación, ese dolor referido, así se llama el dolor del corazón, es un dolor referido, puede provocar que, como la inervación del frénico tiene también que ver por las zonas por donde va pasando, el dolor puede aparecer, o sea, un dolor del pericardio que podría ser una traducción de un infarto, puede presentarse en zonas como la región supraclavicular, en el hombro, ¿verdad? Principalmente del lado izquierdo, en el lado lateral izquierdo del cuello. Puede también ubicarse en donde están los dermatomos C3, C4, C5. Si ustedes se recuerdan, pues son las ramas del nervio frénico. Por eso puede doler pues también, como el nervio frénico tiene una inervación en el diafragma, puede doler la base del corazón, o mejor dicho, puede doler en la zona de transición del abdomen, y hasta un dolor de la gastritis, por decir así, podría ser una zona de reflexión podría ser una zona de origen de un dolor que podríamos confundirlo con un infarto y ser realmente un problema de gastritis, es una inflamación del estómago. Se llaman dolores referidos. Pero eso es gracias o debido pues a la inervación. Y el pericardio que duele pues es el pericardio seroso parietal. Sigamos. El pericardio pues además incluye, mejor dicho, el tronco pulmonar. Este pues está dentro del pericardio. Está cubierto por la capa visceral del pericardio seroso y está asociado, por supuesto, a la aorta ascendente en una vaina común. Ya hemos hablado de cómo los vasos sanguíneos hacen en muchas ocasiones una vaina común, o un conducto, o mejor dicho, una vaina que recibe el nombre de básculo nerviosa. O sea, es un componente, es un manojo de estructura que comúnmente pues se asocian porque llevan un mismo origen, por decir así, hasta cierta trayectoria en común. Esto pues no está ajeno al arreglo pues a la organización de los vasos sanguíneos en el propio corazón y en el pericardio, dentro del pericardio. Y este es el caso pues del tronco pulmonar, que es el origen de las arterias pulmonares, y por supuesto la aorta ascendente.
Esto pues ya sabemos pues que el origen tiene que ver con el nivel T4, T5. Y pues es donde vemos la subdivisión en las arterias pulmonares derecha y pulmonar pues izquierda. Ups, no me sirvió. Pues esto que vemos acá, esto es tronco pulmonar. Esto es la arteria aorta en este pedazo, por decir así, en esta zona ascendente. Pero lo que nos interesa ver es aquí el origen de los grandes vasos, como nos dice el tronco pulmonar y la aorta ascendente. Estas primeras porciones son intrapericárdicas y, como nos dice, están cubiertas de pericardio fibroso, pericardio seroso parietal. Tienen envoltura del pericardio seroso parietal, o sea, están dentro del pericardio. Y más adelante ya veremos también cómo la vena cava superior y la vena cava inferior también están dentro de este pericardio fibroso y también del pericardio seroso parietal. La aorta ascendente pues está contenida dentro del saco pericárdico y también está cubierta por la capa visceral del pericardio seroso, parietal y visceral del pericardio seroso. También pues rodea al tronco pulmonar dentro de una misma vaina, cosa que ya hablamos. El origen pues el tercer cartílago costal, o sea, a ese nivel comenzamos a ver el origen de la aorta ascendente a nivel del tercer cartílago costal izquierdo, pasa al mediastino superior cuando pues ya se convierte en el callado de la aorta. Ya sabemos que a nivel de T4, T5 es donde hace ya el inicio de la arteria del callado de la arteria aorta. Además pues vamos a ver que en esa parte mínima, o sea, desde el tercer cartílago costal izquierdo más o menos, o sea, estamos viendo una parte bien baja, es lo que está dentro del pericardio. Vamos a ver que existen tres pequeñas prominencias en ese corto trayecto de la aorta ascendente, y esas prominencias son las valvas semilunares de la válvula aórtica. Lo importante de esas prominencias es que ahí vemos el origen de las arterias coronarias derecha e izquierda, que son los senos coronarios, que eso lo veremos pues más específicamente en la clase de pericardio y corazón. Permítanme, tengo errores técnicos. Pasando a hablar de los otros grandes vasos importantes a nivel cardíaco o a nivel de la zona del pericardio, que es de lo que estamos hablando, pues tendríamos que hablar también pues de las venas cavas, bueno, de la vena cava. Tendríamos que hablar de la vena cava. Permítame, porque tengo problemas aquí. Ok, entonces cuando hablamos de las venas, sí, así estamos bien. Hoy sí. Cuando hablamos pues de las venas cavas, veíamos pues que la mitad inferior de la vena cava superior, esta se localiza dentro del saco pericárdico, o sea, esta primera mitad, si hacemos dos mitades por decir así, la primera mitad pues la que está inmediatamente saliendo del corazón, esa es, mejor dicho, entrando al corazón, específicamente a la aurícula derecha, esa es intrapericárdica, o sea, esa es la porción del mediastino medio. Vamos a ver pues que el origen y el trayecto más o menos se ubica el nacimiento de la vena cava superior a nivel del segundo o tercer cartílago intercostal hasta alcanzar pues la aurícula derecha.
Decimos el origen a nivel del segundo o tercer cartílago, es decir, de arriba hacia abajo, porque la vena cava superior ya sabemos que se origina gracias a la fusión de las venas brachiocefálicas derechas e izquierdas. La vena cava inferior pues también es una porción bien pequeña que se sitúa pues en el interior del saco pericárdico. Antes de entrar a la aurícula derecha, podemos decir que la vena cava inferior completamente es intrapericárdica, porque la vena cava que se forma por la unión de las venas ilíacas comunes derecha e izquierda, pero esto a nivel abdominopélvico en la parte posterior, prácticamente adosado a la columna vertebral, ascienden ya como vena cava inferior por todo el trayecto de la cavidad abdominal, atraviesa el llato de la vena cava en el diafragma e inmediatamente está el corazón muy próximo o prácticamente adosado al diafragma. Entonces no hay vena cava inferior extrapericárdica. Sí hay vena cava superior extrapericárdica. Ojo con ese dato. Entonces, el origen y trayecto, pues a nivel de la vértebra torácica 7, más o menos, pues ahí vamos a ver cómo esta alcanza el diafragma, lo atraviesa y pues tiene el contacto en la zona pues del pericardio parietal y pues ya está dentro del pericardio. Lo mismo ocurre con las venas pulmonares. Las venas pulmonares prácticamente no tienen porciones extrapericárdicas, sino que son intrapericárdicas, porque el pericardio está en contacto directo con los límites mediastínicos, que serían los límites laterales. El mediastino serían los límites laterales del mediastino medio, y las venas prácticamente al salir de los pulmones, el par de venas de la derecha del pulmón derecho, el par de venas del pulmón izquierdo, inmediatamente penetran el pericardio. Entonces tampoco tienen un trayecto extrapericárdico. Pregunta de examen: venas, grandes vasos cardíacos que son extrapericárdicos, solo es uno. Vasos sanguíneos cardíacos que son intrapericárdicos, ya lo saben cuáles son. Entonces pues continuemos. Hablamos sobre la inervación. La inervación pues simpática, vea, es como su nombre lo dice, gracias al sistema nervioso simpático. ¿Qué función tiene la inervación simpática? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción. Los estímulos simpáticos aceleran, los estímulos parasimpáticos disminuyen o controlan. Las aferencias viscerales, estas están asociadas al sistema nervioso somático, y estas pues conducen sensaciones dolorosas del corazón. Estas sensaciones dolorosas de la víscera cardíaca no son sensibilidades a la distensión o sensibilidades a la compresión, porque el corazón se está distendiendo y comprimiendo constantemente. La lesión que es, la respuesta o el estímulo que se registra en el corazón, propiamente en el tejido cardíaco, es la lesión tisular, es decir, la muerte de células, la isquemia cardíaca. Eso es el dolor que realmente registra el corazón. Entonces, es la muerte es el infarto. Este dolor muchas veces también es referido, y es referido a las áreas cutáneas que son inervadas por estos mismos niveles medulares. Estos mismos niveles medulares pues son los niveles 4, 5 de la médula espinal en la zona torácica. Entonces estos pues también tienen que ver con esta inervación simpática, y por ende pues refieren dolores en las zonas externas del cuerpo que están inervadas por las mismas fibras que llevan la sensibilidad dolorosa del propio corazón.
Ese es, por ejemplo, el dolor en el quinto espacio intercostal. En la zona superior al quinto espacio intercostal. En algunas ocasiones, por el cruce de fibras, puede doler el cuello. Y entonces sí ser dolores referidos a una isquemia, a un infarto del corazón, pero que también podrían confundirse con, otra vez de nuevo, un espasmo muscular, un problema de gastritis, un problema de reflujo, un problema retroesternal también, que a veces se confunden con anemias. Las anemias hacen que duela la zona retroesternal. Entonces, pues solo para tener una idea de del dolor referido, gracias a la inervación del corazón. Que viene, o la sensibilidad propia del corazón, viene de los niveles o de T4, T5. Son segmentos de la médula espinal T4, T5 que tienen que ver con el sistema simpático. ¿Ok? La inervación parasimpática, pues esta, como dijimos, lo contrario, reduce la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción y por supuesto va a producir vasoconstricción en las arterias coronarias. Con la vasoconstricción logramos un aumento en la perfusión del músculo y de todas las estructuras cardíacas. Entonces, estas fibras parasimpáticas, que son preganglionares, van a alcanzar al corazón como las ramificaciones cardíacas del plexo vagal, o sea, del plexo del vago derecho e izquierdo. Estas pues son las que hacen sinapsis con los ganglios localizados en los interiores del plexo y también pues con las, tiene que también registra información de las aurículas. Por eso tiene la acción pues de disminuir frecuencia y disminuir fuerza de contracción. Entonces, ahora hemos hablado de lo que encontrábamos dentro del mediastino medio. Hablemos del mediastino posterior. O sea, el que está atrás del pericardio. Y hoy que sabemos, pericardio fibroso. Ahora que comenzamos a ver el mediastino posterior, permítanme. Vamos a ver pues que este se localiza completamente posterior al saco pericárdico. Y también pues se encuentra anterior a los cuerpos vertebrales torácicos, teniendo en cuenta que estos cuerpos vertebrales son a partir de la torácica número 5, porque la torácica número 4, los primeros 3 vértebras torácicas, los primeros 4 vértebras torácicas o cuerpos de las primeras 4 vértebras torácicas son el límite posterior del mediastino superior. Ahora, del mediastino inferior, específicamente del mediastino posterior, es los cuerpos y los discos intervertebrales desde T5 hasta T12. Entonces, vamos a ver pues cómo los límites, el superior pues es el plano transversal o el nivel T4, T5, o sea, esa línea imaginaria que va desde el quinto, desde ¿cómo se llama? El disco intervertebral entre T4 y T5 hasta el ángulo de Lewis. Ese es el límite superior del mediastino posterior. Luego tenemos el límite inferior, pues es el diafragma, que vendría a ser también, pues si es una estructura, es el diafragma, y si es un área, pues es el opérculo torácico inferior, pero acordémonos que estamos hablando del mediastino posterior. Y los límites laterales, pues siempre las pleuras mediastínicas de los pulmones. Entonces, eso es los límites del mediastino posterior. ¿Qué encontramos al interior del mediastino posterior? La aorta torácica. Ya vimos cómo la arteria aorta tiene presencia en el mediastino. En cuanto nace, tenemos presencia en el mediastino medio, porque está dentro del pericárdico. En el mediastino superior, la arteria aorta se hace presente con el callado de la aorta completamente, su inicio y su final. Y la arteria aorta en su porción descendente, específicamente en la parte torácica, ya es parte del mediastino posterior. Encontramos también a la vena ácigos, al sistema de las ácigos. La vena ácigos, la hemiácigos y la ácigos accesoria
forman parte del mediastino posterior. Conducto torácico también es parte del mediastino posterior. Los nervios vagos también los encontramos en el mediastino posterior. Los nervios esplácnicos mayores y menores, que son parte de los nervios espinales de la porción simpática y algunos parasimpáticas, también. El esófago y por supuesto los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores también forman parte del contenido del mediastino posterior. Si hablamos de una estructura muscular flexible, pues hablamos del esófago. Este lo vamos a encontrar pues iniciando posterior al borde inferior del cartílago cricoides. Acordémonos que hasta ahí llega la laringofaringe. A partir de ese momento comienza el esófago. Es la continuación de la porción, de la tercera porción de la faringe, la que se conoce como laringofaringe. Entonces, este esófago termina a nivel del cardias, específicamente pues en el estómago, a nivel de la vértebra torácica número 11. Desciende pues sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales en la línea media. Aquí, como lo vemos, en la mera línea media, ahí se ubica el esófago, el cual hace un doblez anterior para poder penetrar al esófago a través del yato esofágico. Al aproximarse al diafragma, dice, se desplaza anteriormente y a la izquierda, o sea, hace una vuelta hacia adelante a la izquierda, y en ese momento se ubica anterior pues a la aorta abdominal, bueno, torácica todavía. Atraviesa el yato esofágico, el cual se encuentra a nivel de la torácica número 10. Tiene una curvatura anteroposterior paralela a la porción torácica de la columna vertebral. O sea, es el doblez del que hablamos que se hace pues hacia adelante. Y como vemos ahí, se está fijado superiormente por su unión a la faringe e inferiormente por su unión con el diafragma. Estos son los puntos de fijación del esófago. Cuando se une, o sea, en cuanto se hace la transición de laringofaringe y en cuanto penetra pues el diafragma, cuando atraviesa el yato esofágico, ese es el segundo punto de fijación del esófago. Aquí lo vemos al esófago completamente posterior a la tráquea, en la línea media, viaja adosado a la línea media, pero a nivel de T10 hace una curvatura anterior para poder penetrar al mediastino y por ende pues continuarse como estómago. Relaciones importantes: en el lado derecho pues el esófago tiene una contacto pues con la pleura pariestal, específicamente en la cara mediastínica. La relación posterior pues tiene relación con el conducto torácico, al lado izquierdo pues tiene relación con la aorta torácica y también con parte de la aurícula izquierda, y la relación anterior con la arteria pulmonar derecha y con el bronquio principal izquierdo. Esas son las relaciones con los órganos que están aledaños. Además, entre otras estructuras, tiene una relación posterior con el conducto torácico, también tiene una relación, y también con la vena hemiácigos hacia el lado izquierdo. Ahora, cerca del diafragma pues ya tiene alguna relación con los vasos intercostales posteriores derecho, y por supuesto pues cerca del diafragma, ¿verdad? Completamente cerca del diafragma, con la aorta torácica, porque se ubica un poco anterior. Acordémonos que viene acompañando casi a la aorta torácica hasta el momento que a nivel de T10 hace una curvatura anterior para poder penetrar el yato esofágico del diafragma. Ahora, el diafragma en todo su trayecto, acordémonos que es un tubo muscular. Es un tubo muscular que es flexible, a diferencia de la tráquea, que gracias a los discos, a los cartílagos, la tráquea no se puede comprimir, pero el esófago sí. Entonces, al poder ser comprimido, o al poder ser flexible, mejor dicho, al ser flexible puede ser comprimido.
Y entonces el esófago en todo su trayecto va a presentar diferentes zonas donde este, es, donde se comprime y por ende provoca una estrechez al interior de la luz del esófago. Entonces, ¿dónde son esos puntos? Un punto es en el cuello, en el mismo punto de fijación, donde se une la laringofaringe con el esófago, o sea, donde se continúa. Es un punto de fijación, pero también es un punto de estrechez. Es el primero. Luego tenemos cuando en el mediastino superior, cuando es cruzado por el callado de la aorta. O sea, cuando tiene contacto con el callado de la aorta, ese es otro punto de estrechez que presenta el esófago. Otro punto de estrechez es cuando se cruza con el bronquio principal izquierdo en esta zona. Acordémonos que el bronquio principal izquierdo es un bronquio que está en su inclinación es menor que la inclinación del bronquio derecho. Y el bronquio principal izquierdo, como su mismo nombre lo dice, su ubicación nos lo manifiesta, está al lado izquierdo, va a tener contacto con el pulmón, con el esófago y le va a causar la tercera estrechez. Y la cuarta estrechez es también donde presenta otro punto el punto de fijación, el segundo punto de fijación, también es el cuarto punto de estrechez que presenta el esófago. ¿De qué nos sirve esta información? Similar a lo que hablábamos en la información de cuál es el bronquio más inclinado y cuál es el más ancho. Sabíamos que era el derecho. Ahora, en estos puntos de estrechez del esófago, debido a las estructuras circundantes o a la mismo cambio de no voy a decir órganos, ¿verdad? Pero sí, realmente son órganos la laringo. La faringe, pues, ¿verdad? En su porción laringea, cambia de ser una estructura completamente muscular a una estructura que es muscular, pero presenta mucosa al interior, que es el esófago, pues, presenta ese cambio, pues, por eso presenta esa estrechez. Y las otras estrecheces son por las estructuras con las que se cruza. El callado de la aorta, el bronquio principal izquierdo y también el yato esofágico. Lo importante es porque cuando un objeto es ingerido, muy probablemente en esos puntos de estrechez va a ubicarse esa cosa que se ha ingerido, un juguete, una canica, lo que sea, una moneda, ¿verdad? Pueden irse a buscar conociendo esos puntos. También es importante que cuando los pacientes, por ejemplo, los que tienen intentos suicidas, ingieren órganos fosforados o ingieren gramoxone, lagnate, cosas que se usan en la agricultura, pues son sustancias corrosivas. Los lugares donde se dañan principalmente son en estas estrecheces también, porque es cuando tiene mayor contacto el tóxico con la mucosa del esófago. O sea, hace que las cosas sean más lentas. Cuando no sé si a alguno tal vez le ha pasado, o sea, cuando se tragan bocados bastante grandes y cuesta pasarlo, como decimos, suele doler el cuello, que es donde principalmente a veces escapa a ahogar la gente, el cuello, puede ser el retroesternal, ya sabemos que atrás pues del esternón, específicamente en la zona del ángulo de Lewis, pues atrás tenemos la bifurcación de los bronquios y ahí cerca pues tenemos el bronquio principal izquierdo que lo comprime y arribita, diciéndolo así en lenguaje coloquial, arriba de ese nivel pues tenemos el callado que le provoca la segunda estrechez, la tercera es la del bronquio y la cuarta es cuando atraviesa el yato esofágico. Entonces es importante conocer que esos puntos son puntos también donde el movimiento de lo que va pasando por ahí, llámese bolo alimenticio, líquido, lo que sea, se enlentece un momento. Y por ende, si son sustancias corrosivas, pues hacen más daño en esa zona. Además, también es importante saber esto para que algunos de ustedes va a hacer ¿cómo se llama? Va a ser gastroenterólogo o va a ser endoscopista y va a saber, pues tiene que saber que durante el trayecto, cuando se está introduciendo la cámara del endoscopio para poder observar las estructuras internas, hay zonas donde cuesta que atraviese o que cuesta que pase el aparato, la cámara del endoscopio,
para poder tener acceso hasta el estómago. Entonces son estos mismos 4 puntos donde va a haber una cierta estrechez con la cual hay que ejercer un poco de fuerza para poder pasar el endoscopio. Sigamos. La irrigación pues del esófago proviene pues de la aorta torácica, específicamente de las arterias esofágicas, las arterias bronquiales, que también son ramas de la arteria aorta, son aorta descendente, son ramas que irrigan de una forma indirecta al esófago, y también pues ramas ascendentes de la gástrica izquierda, que es una rama del tronco celíaco, ya son ramas de la aorta abdominal, también proveen irrigación para la porción diafragmática del esófago. El drenaje venoso, gracias a la vena ácigos, principalmente del lado derecho, y la hemigácigos del lado izquierdo de la zona superior. Ramas también esofágicas de la vena gástrica izquierda ayudan al drenaje en la zona de la porción abdominal del esófago. Y el drenaje linfático, gracias a nódulos mediastínicos posteriores y nódulos gástricos izquierdos. El plexo esofágico, que esto es la inervación, pues son ramas de los nervios vagos, ¿verdad? Del derecho y el izquierdo. Son ramas aferentes del nervio vago, que estas son las que están implicadas en la transmisión pues del sistema, de llevar la información al sistema nervioso central, específicamente en lo que corresponde a los procesos fisiológicos normales, y también pues de las actividades reflejas. Ahora, aclarando, el nervio vago no tiene ninguna intervención en el registro de dolor, no tiene nada que ver, ¿verdad? Son principalmente situaciones aferentes, o sea, sensibilidad. De eso depende. Y el esófago pues también presenta algunas porciones de músculo liso y otras porciones de músculo estriado. Ahora, las aferencias viscerales que pasan a través de los troncos simpáticos y los nervios espláncnicos, estos son realmente los que se encargan pues de las eferencias de las aferencias del dolor, o sea, de lo que corresponde a registrar dolor. Ya son nervios principalmente espláncnicos o de las ramas simpáticas, y llevan información pues a diversos niveles del sistema nervioso central. Dejaba esto de lado, de que hay mezcla, o sea, como ustedes pueden ver aquí, el nervio vago pues imite esos plexos, los cuales son derecho e izquierdo, pero ya en la estructura esofágica pues se entremezclan, y vamos a ver pues que esa mezcla provoca pues dos puntos de inervación, una anterior y una posterior. La anterior pues se encarga del esófago, y es la cara anterior del esófago, perdón, y son principalmente fibras del nervio vago izquierdo, y las posteriores pues son fibras del nervio vago derecho. Ojo con eso, preguntas de examen. Patologías del esófago, pues esto solo es a manera de información. Son patologías que se pueden presentar: acalasia, espasmo difuso. No voy a entrar en mayores detalles para no sobrecargar la clase. Hablemos de la aorta torácica. La aorta torácica pues en su trayecto va a presentar diferentes ramas, que vendría a ser lo importante a reconocer como aportes sanguíneos de la aorta torácica o aorta descendente a nivel del tórax. Nos va a dar ramas pericárdicas, de las cuales ya hemos hablado, que se encargan de irrigar pues la cara posterior del saco pericárdico, las arterias bronquiales, dos izquierdas y una derecha, las arterias esofágicas. Acordémonos que las bronquiales los bronquios también pueden tener aporte de las arterias torácicas internas. Las esofágicas, ¿verdad? Las arterias esofágicas, las arterias mediastínicas, las arterias intercostales posteriores, que como vemos ahí son 9 pares, las arterias frénicas, que van a irrigar pues la parte posterior de la cara superior del diafragma, o sea,
exactamente en la zona del mediastino posterior y por supuesto la más inferior, que son las subcostales. Son las arterias o las ramas que da la arteria torácica a nivel del tórax. Pregunta de examen. En el sistema venoso, pues vamos a ver el sistema de la ácigos. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Sí, vamos bien. Vemos el sistema de la vena ácigos, la cual pues ya sabemos que se encarga del drenaje de toda la pared posterior del tórax y parte del abdomen. Y llevan pues lleva la sangre hasta desembocar a la vena cava superior. Ahora, la vena ácigos ya sabemos que desemboca pues directamente en la vena cava superior. Bien extrapericárdica, en algunas ocasiones intrapericárdica, que es más raro. Las venas principales o tributarias de la vena ácigos, pues la vena ácigos a la derecha y la vena, perdón, del sistema de la ácigos, ya me había ido por otro lado. El sistema de la ácigos está conformado por la vena ácigos, que es la principal y es la más grande al lado derecho, y al lado izquierdo que encontramos la hemiácigos y la hemiácigos accesoria izquierda. No, a la izquierda, o sea, a este lado. Esta es la ácigos, la hemiácigos y la ácigos accesorias. Estas que vemos acá. El origen de estas o las tributarias que se acercan a la ácigos, hemiácigos o hemiácigos accesoria, pues son variables. No vamos a entrar en mayor detalle porque no siempre se cumplen y pueden terminar en diferentes sitios, pero sí reconocer que el sistema de la ácigos está formado por ácigos principal, que está completamente a la derecha, la hemiácigos y la hemiácigos accesoria, que ambas están ubicadas en el lado izquierdo. ¿Cómo se originan? Se origina, o el lugar, el sitio donde comienza, donde aparece la vena ácigos es a nivel de la L1, L2, o sea, prácticamente cerca del nivel torácico, L1, L2. ¿Cómo se forma? Se forma por la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. O sea, el origen de la vena ácigos es la vena lumbar ascendente o la vena subcostal derecha. Pero existe una excepción, que la vena ácigos nazca directamente de la vena cava inferior. Ojo con eso. Son dos posibles orígenes de la vena ácigos. La fusión o la unión de la lumbar ascendente con la subcostal derecha, o que la ácigos nazca directamente de la vena cava inferior. Ojo con esto, que esto viene a ser, como decimos, una excepción, o pudiera ser que tenga los tres orígenes, por decir así. Podemos verlo en esta diapositiva. Es lo que estamos diciendo. Perdón, aquí. Esta es la vena cava inferior, formada por la ilíaca, pero aquí tenemos la subcostal derecha y la lumbar ascendente, que estas pues son las que ayudan a conformar la vena ácigos. Perdón, lumbar, me confundí. Aquí está. Lumbar ascendente y subcostal derecha son las que ayudan a conformar pues la vena ácigos. Esta es un poco mejor, va un poco mejor la idea, ¿verdad? Aquí tenemos la lumbar derecha con la subcostal, ¿verdad? La lumbar ascendente y la subcostal ayudan pues a formar la vena ácigos, como la vemos aquí. Ahora, puede tener, como vemos en la imagen, esta formación o este otro origen, que sería la vena lumbar derecha. ¿Qué es lo que quiero decir? En algunas ocasiones, esta Y que se forma es la primera Y, por decir así, en una formación de una vena. Entonces, esa se considera como el origen. Por eso, podemos decir entonces que el origen de esta es lumbar derecha y subcostal derecha. Lumbar ascendente y subcostal derecha. Y seguir sin tener contacto con la vena cava en este momento.
pues el contacto va a ser arriba, no aquí abajo. Pero en otras ocasiones, a manera de esquema, vamos a ver cómo la vena ácigos comienza a subir como única estructura, y la lumbar solo se agrega, al igual que la subcostal, así como vemos las otras costales que se van uniendo. Las costales derechas se van uniendo a la vena ácigos. Entonces, los posibles orígenes son directamente de la vena cava, o por la fusión de la subcostal derecha y la lumbar ascendente, o por la fusión de las mismas tres, dar el origen de la vena ácigos. A diferencia de la hemiácigos, donde tiene un origen gracias a la vena renal izquierda. La vena renal izquierda junto con la vena lumbar izquierda y aunada la subcostal izquierda dan origen a la vena hemiácigos. Y así se va formando pues el sistema de las ácigos. Sigamos, regresemos aquí. Por donde entra, pues entra junto a la aorta en el yato. No entra. La aorta sale del tórax. La vena ácigos entra al tórax a través del yato de la arteria aorta a nivel pues del diafragma. Va a ascender pues completamente por el mediastino posterior y se hace un poquito a la derecha del conducto torácico. Ya a nivel de T4 va a dibujar pues una curvatura sobre el pedículo del pulmón. Acordémonos, T4, T5, ¿verdad? Es la zona donde encontramos la bifurcación de la tráquea, y por ende ahí encontramos los bronquios. Por ende, por ahí va a estar el pedículo pulmonar, porque los bronquios forman parte del pedículo. Entonces, a ese nivel, ella describe una curvatura, por decir así, antero-posterior, para tener acceso a la vena cava superior, donde ella desemboca, donde ella termina. ¿Ok? Sigamos. Y la hemiácigos pues lo hace al otro lado. Sigamos. Aquí pues describimos las tributarias de la vena ácigos. Esto es información general que ustedes deben de manejar, ¿verdad? Quiénes son pues las tributarias de la vena ácigos. La intercostal superior derecha es el único vaso, ¿verdad?, que encontramos en el lado derecho, que se forma por la unión de las intercostales. La segunda, la tercera y la cuarta intercostal pues hacen la vena intercostal superior derecha. Las venas intercostales posteriores derechas, que van desde la quinta hasta la onceava vértebra específicamente. También son tributarias la vena hemiácigos, la hemiácigos accesoria, las venas esofágicas, las venas mediastínicas, las venas pericárdicas y por supuesto las venas bronquiales derechas. Todas estas pues son tributarias, o sea que desembocan en la vena ácigos. Me interesa que comprendan el papel de la intercostal superior derecha, como esta intercostal superior derecha une los vasos sanguíneos o las venas intercostales que van desde la segunda, la tercera y la cuarta. Esas se unen y forman la intercostal superior derecha, que desemboca en la ácigos. Y de la quinta hasta la 11, pues vamos a tener que la desembocan directamente en la ácigos. ¿Qué pasa con la 12ª? Que sería la subcostal. ¿Qué pasó con la subcostal derecha? Pregunta de examen. Sigamos. La vena hemiácigos, o sea, al lado izquierdo. Esta pues nace por la lumbar ascendente izquierda, la vena subcostal izquierda, y que está conectada con la vena renal izquierda. Ya lo había hablado. ¿Por dónde penetra esta? Pues esta entra de forma diferente al tórax. No lo hace por el yato de la aorta, sino que lo hace cerca del pilar izquierdo del diafragma. O sea, aprovecha, por decirlo así, el defecto de unión del pilar muscular izquierdo del diafragma a nivel de L1, L2, por ese espacio que queda por ahí, se introduce. No lo hace muy lejano al yato aórtico, lo hace próximo. Asciende completamente por el lado izquierdo
en la zona del mediastino posterior y a nivel pues de T9 cruza la columna vertebral para unirse a la ácigos. O sea, esto que hace aquí. Cruza hacia acá y desemboca en la ácigos. Ya hablamos pues que es una de sus tributarias. Ahora bien, cualquiera de en la formación principalmente lo hacen con la lumbar ascendente y la subcostal izquierda. En algunas ocasiones puede ser que el único punto de origen sea la vena renal izquierda. Pero yo para pregunta de examen, lumbar ascendente izquierda, subcostal izquierda y vena renal izquierda. Así como vimos en el lado derecho, la ácigos, subcostal derecha, lumbar ascendente derecha y vena cava inferior. Ok, sigamos. La vena hemiácigos, ¿verdad? Que sus venas tributarias son las intercostales posteriores, cuarta a la quinta en el lado izquierdo, las venas esofágicas y las venas mediastínicas. Son tributarias de la hemiácigos que la ubicamos al lado izquierdo. La hemiácigos accesoria, en la parte superior, pues es la que está por arriba, ¿verdad? El lado izquierdo, desciende por el lado izquierdo en el mediastino posterior. A nivel de T8, pues cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. Ya también dijimos que la hemiácigos accesoria es tributaria de la ácigos. Y las reconocidas como venas tributarias de la hemiácigos accesoria son las intercostales posteriores izquierdas de la 4 a la 8. Recordemos cuáles intercostales posteriores izquierdas son tributarias de la hemiácigos. Ahora vemos de la hemiácigos accesoria de la 4 a la 8. Y las venas bronquiales izquierdas también son tributarias de la hemiácigos accesoria. Si hablamos pues del conducto torácico, ya sabemos que es el principal canal a través del cual pues la linfa regresa al sistema venoso. Es un conducto que desemboca en la unión yugulo-subclavia izquierda. Se extiende desde L2 hasta la raíz del cuello, o sea, desde su origen a nivel de L2, que es donde encontramos la cisterna del quilo, también llamada la cisterna de Pequet, ¿verdad? Que es una zona pequeña, receptora de linfa, que proviene de 3 vasos. Ojo, pregunta de examen, ¿cuáles son los vasos? Bueno, el tronco intestinal y los troncos lumbares ascendentes derecho e izquierdo pues son el origen de la cisterna del quilo, y estos pues dan origen al conducto torácico. Inicia pues se encarga de drenar pues las vísceras abdominales, la pelvis, el periné y por supuesto pues los miembros inferiores. El conducto torácico pues lo hace también junto a penetra al tórax junto a la vena ácigos, ¿verdad? En el mismo yato aórtico. Se va transcurre en el mediastino posterior completamente a la derecha de la línea media. Lo hace pues entre la aorta y la vena ácigos. Entonces podemos decir que a la izquierda encontramos la aorta, a la derecha encontramos la ácigos y en medio encontramos el conducto torácico. A nivel después de T5, él comienza a tener a inclinarse, comienza a hacerse más, a cruzar la línea media hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Para poder penetrar en el mediastino superior, donde pues ya continúa en el cuello para buscar la unión yugulo-subclavia izquierda. Ojo con esto, en el mediastino posterior está a la derecha de la línea media, en el mediastino superior está a la izquierda de la línea media. Ojo con eso, ojo con eso. Entra en a nivel del yato de la aorta, trasciende entre la aorta y la vena ácigos, lo hace prácticamente a la derecha de la línea media, pero en el mediastino superior cruza la línea media hacia el lado izquierdo para poder desembocar en la unión yugulo-subclavia izquierda.
Se une, pues como vemos, a lo que ya estoy diciendo, a la unión yugulo-subclavia izquierda, pues, y se encarga de drenar, pues ya sabemos que el 75% de la linfa de todo el cuerpo. Y ¿cómo se llama? Y drena pues toda la linfa del lado izquierdo. Drena en la unión de la vena subclavia izquierda y la yugular izquierda. Por eso decimos la unión yugulo-subclavia izquierda. Esta zona, exactamente ahí en la unión, en la Y, ahí desemboca pues el conducto torácico. Sigamos. El contenido que recibe él pues es todo lo de la linfa del abdomen, los linfáticos del tórax, ¿verdad? Del 6 al 7 espacio intercostal, los linfáticos intercostales superiores del 5 a 6, los conductos de los nódulos mediastínicos posteriores y los conductos de los nódulos diafragmáticos posteriores. El 75% de la linfa, no hay que explicar mayor cosa. Y el resto pues la gran vena linfática. También pues en el mediastino posterior encontramos troncos simpáticos, ¿verdad? Los dos cordones paralelos interrumpidos por los 11 a 12 ganglios, que son los que corren paralelos a la columna vertebral, conectados con los nervios espinales torácicos por los ramos comunicantes blancos y grises. Eso es de neuroanatomía, en ese momento ustedes lo van a ver. En la parte superior son anteriores al cuello de las costillas, en la parte inferior están sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Salen del tórax a través de los pilares del diafragma. No utilizan ningún yato del diafragma, sino que lo hacen por los pilares a los lados. A nivel de L1, L2 encontramos los pilares diafragmáticos, que es el punto de fijación del diafragma sobre la columna vertebral. Y por supuesto están cubiertos de la pleura parietal en todo su recorrido. Los troncos simpáticos, otro de los componentes del mediastino posterior. Además, pues las ramas de los ganglios, que son dos tipos de ramas. El primer tipo de rama, que son 5 ganglios superiores, son fibras simpáticas posganglionares, que son principalmente aferentes viscerales. Y el segundo tipo de ramas, que son los 7 ganglios inferiores, son fibras simpáticas preganglionares. Posiblemente son las, no es posiblemente, realmente son las más grandes. Son fibras aferentes también, viscerales, y estas son las que se encargan de formar los nervios esplácnicos, que son estos que vemos acá, que son los 3 manojos de nervios, el mayor, menor y el inferior. Eso es neuro. Me interesa que sepan que tenemos los troncos simpáticos y que son nervios que encontramos al interior del mediastino posterior. Y para ir terminando, hablamos del mediastino anterior. Es este que está de rojo. Está completamente posterior al cuerpo del esternón. Ojo con eso. Posterior al cuerpo del esternón. No digo posterior al esternón, porque esternón es manubrio, cuerpo y apéndice sifoide. El mediastino anterior solo está por detrás del cuerpo del esternón. No está por detrás del manubrio, ¿ok? Es anterior, por supuesto, al saco pericárdico, o sea, el pericardio fibroso en este caso. Tenemos como límite superior, ya sabemos que el plano transversal de T4 a T5. El límite inferior, pues el diafragma con su opérculo torácico. Y los laterales, pues la parte mediastínica de la pleura parietal. La principal estructura que encontramos, pues ya sabemos, es la parte inferior del timo, ¿verdad?, que ya lo vimos anteriormente. Además vamos a encontrar tejido graso, vamos a encontrar tejido conjuntivo, vamos a encontrar nódulos linfáticos y algunas ramas nerviosas mediastínicas encontramos en la zona del mediastino superior, mediastino anterior. También vasos torácicos internos y el ligamento, se me había olvidado, el ligamento externo pericárdico. Ese es uno de los componentes principales. El ligamento externo pericárdico es uno de los puntos de fijación del pericardio. Los vamos a ver allá cuando vemos pericárdico, para que lo ubiquen. Está en el mediastino anterior. Estos pues pasan desde la superficie posterior, ¿verdad?, del cuerpo del esternón hasta el pericardio fibroso. O sea, es una extensión de tejido fibroso
conjuntivo fibroso que tiene unión con el pericardio fibroso del corazón. Y eso es principalmente lo que hay en el mediastino anterior. Luego pues esto ya son puntos de referencia, esto es anatomía de superficie, nivel T4, T5 para que lo ubiquemos, luego ubicamos las diferentes estructuras de las que hemos venido hablando, cómo se ubican a nivel del tórax, ¿verdad? Cuáles están directamente por detrás del ángulo de Lewis, de las cuales ya hemos hablado ampliamente. Los cartílagos de los que hablábamos, el tercer cartílago, el quinto cartílago, el cuarto cartílago intercostal, que tienen que ver con el nacimiento de la vena cava superior o con la bifurcación de la arteria pulmonar, del tronco pulmonar. Los lóbulos, cómo se ubican según los espacios intercostales, ¿verdad? Esto ya es de las clases pasadas. Las cisuras igual en la parte posterior, y pues prácticamente con esto terminamos la clase. Con esto pues terminamos la clase de mediastino, para que solo nos quede como clase ya final la clase de pericardio y corazón, las cuales estaríamos desarrollando en esta semana que viene. Y esa vendría a ser, qué blanco salgo aquí. Esa vendría a ser pues la clase, la última clase que vamos a evaluar en este cómputo, ¿verdad? En este cómputo sería la última clase que estaríamos evaluando el 18 de noviembre. Quedamos así, chicos, ok. Quedamos así, estudien por favor, nos vemos pronto en las exposiciones. Cualquier situación pues estamos pendientes y nos vemos pronto, ok. Ni me fijaba donde tengo la cámara. Ok, cuídense mucho, estudien bastante.